Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del Comité de Educación e Información Pública del Consejo Forestal Estatal. Pues con motivo de la conmemoración del Día de la Vida Silvestre que se celebró el día 3 de este mes. Yo les quiero comentar un poco de nuestra ponente que nos va a acompañar el día de hoy, con la conferencia Etiología y Fisiopatología de la Rabia Silvestre. Es la médico veterinario zootecnista Mónica Berenice Castañeda Reyes. Ella es médico veterinaria egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Actualmente es técnico especialista en el área de la vida silvestre aquí en las oficinas de la Semarnat. Ella, dentro de sus actividades, realiza dictámenes técnicos referentes a las autorizaciones de UMAS, PIMS y mascotas y aves de presa. Actualmente también ella es médico titular de una clínica propia en donde, bueno, desde hace 5 años ella labora en esa actividad. Tanto como lleva actividades clínicas como, pues como les mencioné, burocráticas, ¿no? Eso que tiene que ver, pues bueno, que tiene una práctica cotidiana, ¿no? La médico nos platicará, nos expondrá la importancia de conocer la enfermedad, sus reservorios, vías de transmisión y la importancia de la interacción entre la vida silvestre y la salud pública. Le cedo la palabra a la médico. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. De la misma manera, agradezco en nombre de la Oficina de Representación de la Semarnat aquí en el estado de Morelos la invitación para participar en este ciclo de conferencias en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre. Creo que son este tipo de eventos los cuales, al dar a conocer un poco más acerca del medio ambiente, la situación actual y tener mayor conciencia sobre las implicaciones que tienen las acciones de la sociedad para mantener el equilibrio y de alguna manera lograr así su conservación. El tema del que les tengo que platicar el día de hoy es de suma importancia, creo yo, ya que involucra y afecta tanto a la sociedad como a la vida silvestre. La enfermedad de la rabia. Para esto quisiera entrar un poquito en contexto y sobre esto vamos a conocer un poquito sobre la etiología y la fisiopatología de la rabia silvestre. Ok, la siguiente, por favor. La rabia provoca una encefalomielitis vírica aguda e incurable. Incurable, pero prevenible, cuyo agente infeccioso es el virus rábico de la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus, y es una enfermedad transmitida entre mamíferos por contacto directo. También hay otro tipo de vías de infección, pero no son las más comunes. En vida silvestre, principalmente por mordeduras y rasguños entre reservorios infectados, los cuales se van a encontrar en un periodo de incubación de la enfermedad. La siguiente, por favor. Okay. La rabia como tal está reconocida dentro de las primeras 10 enfermedades zoonóticas y obviamente por esta situación representa pues un tema prioritario para la salud pública. Una zoonosis son las enfermedades que se transmiten del humano hacia los animales o viceversa, de los animales hacia el humano. Representan obviamente un problema en la salud pública porque afectan en gran parte a la población en las zonas urbanas como en las rurales. También pueden afectar producción ganadera y obviamente de esta forma afectar económicamente un país o de manera mundial.
Dentro de las especies susceptibles a la rabia tenemos reservorios. Entendamos como un reservorio aquella, en este contexto hablando de la rabia, aquel individuo donde normalmente el virus se va a multiplicar y va a tener el agente infeccioso de alguna manera la forma de sobrevivir y replicarse para poder infectar de esta manera a otros organismos susceptibles. En México se han detectado diferentes especies y variantes del virus, como los carnívoros zorrillo, la zorra gris, el murciélago hematófago y los murciélagos no hematófagos. Dentro de las principales especies, digamos que la número 1 de forma mundial es el Canis lupus, que es el perro doméstico, Canis lupus familiaris, y hablando, digamos, porque ahorita lo vamos a checar, hay dos partes, la rabia urbana y la rabia silvestre. Hablando de rabia urbana, el reservorio más importante de manera mundial, con casi 55,000 muertes en el mundo por este reservorio, es el perro, como lo hemos dicho, pero hablando de la rabia silvestre, en México el mayor reservorio y de importancia para la transmisión de esta enfermedad es el murciélago. En este caso, la especie Desmodus rotundus es el que nos está afectando de manera importante en México. Y los reservorios de importancia van a variar dependiendo del país. Como por ejemplo, les podría decir que en Estados Unidos el de mayor importancia es el mapache. En México, lo repito, es el murciélago. Pero pueden darse casos, también como lo vamos a ver en adelante, de otro tipo de especies de mamíferos que van a poder ser causantes de la transmisión. La siguiente, por favor. Ok, las especies susceptibles a la rabia. Tenemos que entender también que hablamos de que hay transmisores intermediarios que no son reservorios y afectados que no son reservorios. ¿Por qué no son reservorios? Por ejemplo, en el caso de los félidos y de los mustélidos, que es el hurón, el gato, no se encuentra una variable específica para este tipo de animales. Entonces, no se consideran un reservorio porque no hay una variante para ellos, pero sí pueden ser infectados por especies que tienen su variante en particular. Entonces, si se encuentra, por ejemplo, un gato con rabia, muy probablemente la variable que se va a encontrar va a ser de un murciélago o va a ser de un perro, pero no hay variantes para gatos. Y en el caso de afectados no reservorios, no son reservorios por la poca probabilidad, casi nula probabilidad de transmitir la enfermedad. En el caso, ahí vemos, por ejemplo, del ratón, de la vaca, la rabia que ellos presentan o la manifestación clínica que ellos presentan es la rabia muda o la rabia paralítica. Entonces, es muy difícil que una vez que ellos empiezan a presentar las manifestaciones neurológicas, puedan hacer un ataque y puedan morder o rasguñar a un humano o a otro tipo de animales. Ahí también viene la parte de que el humano no es reservorio porque, pues digamos, como que aquí ya hay una conciencia de que si yo me siento mal, existe un antecedente de una interacción con un animal en vida silvestre, pues obviamente se aíslan, van al hospital y obviamente cuando haya manifestaciones clínicas neurológicas ya hay un cuidado grande para que esa persona no sea un foco de infección. La siguiente, por favor. Los felinos experimentan un periodo de incubación asintomático. Este puede ir de las 4 a las 6 semanas y en ocasiones también manifiestan este tipo de rabia que les comentaba, la rabia paralítica o la rabia muda. Aquí lo importante, y hago mención de este tipo de especies, el jaguar, el ocelote, el tigrillo, el jaguarundi, el lince, pueden ser contagiados por animales domésticos y pues obviamente este tipo de especies están dentro de un estatus de protección dentro del país. Entonces, claro que nos afecta tanto para la conservación de estas especies como foco de infección para la ciudadanía. Y pues principalmente porque si estamos diezmando las poblaciones que de por sí ya no tenemos en el país, el control de la rabia es sumamente importante en vida silvestre.
La siguiente. Aquí estamos hablando del grado de susceptibilidad a la rabia. El grado de susceptibilidad para muchas especies puede variar de muy alto a bajo dependiendo de la especie y de las interacciones que pueda tener. Por ejemplo, tenemos en el grado muy alto de susceptibilidad a las ratas. Y ya hablamos que las ratas no lo pueden transmitir, pero es una especie que puede ser afectada con mucha mayor facilidad que un tlacuache. Que dicho sea de paso, no es que no lo pueda tener, pero quisiera desmentir ahí un mito, porque pues a los pobres tlacuachitos los matan porque se meten a las casas, etcétera, pensando que pueden también transmitir rabia. Y es un mustélido debido a la baja temperatura que su cuerpo maneja, que es alrededor de 34, 37 grados, no se vuelve un reservorio ideal para la enfermedad porque no va a tener la capacidad de replicarse y de poder sobrevivir dentro de esta especie. Tenemos también dentro del grado de susceptibilidad alto a los hámsters, zorrillos, mapaches, gatos domésticos, conejos, murciélagos, todos los mamíferos de sangre caliente, por decirlo de alguna manera, son susceptibles a contagiarse de rabia. Y obviamente, dependiendo del tipo de animal, es, digamos, como la vía de poderlo transmitir más fácil. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, el tipo de rabia que puede adquirir una rata, pues no va a poder ser transmisible de manera fácil, pero un murciélago que vuela, que puede desplazarse grandes distancias, que viven en colonias muy pobladas, pues obviamente va a poder llevar el virus, si es que están infectadas esas colonias, de manera mucho más rápida y con mucha más facilidad que uno de los otros especies de animales. Moderada, primates, y como ya lo habíamos mencionado, especie que tiene un grado de susceptibilidad bajo es el tlacuache. El siguiente, por favor. El virus presenta dos ciclos de transmisión en la rabia. La primera, de la que vamos a hablar, es la rabia animal y la rabia silvestre. Esta se transmite por, bueno, en mayor cantidad por carnívoros silvestres, zorros, lobos, coyotes, y el vector que más los va a atacar es el murciélago, un murciélago hematófago. También puede ser por murciélagos frugívoros o insectívoros, pero pues obviamente en menor cantidad que los hematófagos que van a ir directamente a alimentarse de ellos, o que los mamíferos carnívoros o etcétera van a ser ellos se alimentan de los murciélagos, entonces de esa manera también van a poder ser contagiados por ellos, no precisamente porque el murciélago los ataque a ellos. Una vez que el virus de la rabia pasa de un animal silvestre a un animal doméstico, háblese de perros y gatos, ahí se convierte en una rabia urbana y también de los quirópteros o los murciélagos hematófagos hacia la ganadería, que es un sector sumamente de importancia económica para la sociedad. También vamos a tener pérdidas bastante grandes al momento de ser infectados por ese vector, el murciélago, y de una manera u otra ambos van a converger hacia afectar al humano, van a provocar la rabia humana. Entonces, casi siempre se va a mantener dentro de ese ritmo. Va a ser de rabia silvestre a una rabia urbana una vez que los animales silvestres tengan interacción con los animales domésticos y de esta manera afectar al ser humano. Dentro del país, en México, la mayor información que se tiene de rabia se enfoca en dos especies en particular. Estamos hablando del murciélago, que ya mencionamos, Desmodus rotundus, por su impacto en la ganadería y también el impacto en la sociedad, y los perros. Los perros en particular, como ya mencionamos, son el principal animal que afecta a la sociedad de manera mundial en cuanto a rabia urbana, y en cuanto a rabia silvestre, el Desmodus rotundus
en México va a ser la principal especie de importancia para la transmisión. Este es un mapa de la parte de Senacica. Ya está un poquito, pues no actualizado, desde el 2012, es el que encontré en este caso, referente a cómo se distribuye el murciélago Desmodus rotundos dentro del territorio nacional. Si nos damos cuenta, abarca pues prácticamente, pues, podría decir un 60%, 50% del país. Y se tiene como zonas libres la zona norte porque pues allá no se distribuye, y como una zona control los estados que sí que se tienen como distribución de este murciélago, pero aún así, obviamente, si no tenemos un control importante de las colonias de murciélagos, esto seguramente para este año, porque en el 2022 se tuvo un foco importante, incluso el gobierno de México lanzó un aviso epidemiológico por casos que se dieron a finales del 2022. Ahorita lo vamos a checar. La siguiente, por favor. Hay otros tipos de murciélagos hematófagos, 2 especies en particular que también se presentan aquí en el país. El primero es la especie Diphyllia eucaudatai, y el Diamemus youngi. Estos no se consideran de importancia en cuanto a la transmisión, porque son especies bastante raras, escasas, y también su principal fuente de alimentación son las aves. Entonces, debido a que las aves no son uno de los reservorios, porque en esa especie no se replica, no hay supervivencia del virus, son 2 especies que, a pesar de ser hematófagos y presentarse dentro del país, no van a ser considerados de importancia para la transmisión de la rabia silvestre. La siguiente. Ok, el Desmodus rotundus, como ya lo mencionamos varias veces, se encuentra dentro del primer lugar como transmisión de la rabia en el ganado, ocasionando múltiples pérdidas económicas a la ganadería nacional, principalmente en las zonas tropicales del país, como lo habíamos visto en el mapa, justo o más tropicales, de más calor, en donde hay cuevas, Guerrero, Mérida, toda la zona de sur, y va a ser por ahí un audífono conectado. Perdón, ¿podemos silenciar los micrófonos, por favor? Muchas gracias. Gracias. Y bueno, mencionando también que pues la presentación dentro de los bovinos es la signología es de tipo paralítica o rabia aguda, pero una vez que el ganadero, obviamente se ve perdido todo. O sea, las zonas ganaderas son afectadas fuertemente una vez que llega una colonia. Es de corazón. Ese hato ganadero. Dentro del segundo lugar, primero afecta a la ganadería, y como segundo lugar en la transmisión. Oye, una pregunta, ¿también me activaste YouTube? Otra vez está el micrófono, pero bueno, afecta también a la transmisión de humo. Sí. Por favor, quien tiene, perdón, Sí, claro. a la ponente, por favor, quien tiene el micrófono Mitzi y Mario, que apague su micrófono, por favor. Sí, sí, sin problema. Creo que no nos escuchan. Vamos a ver si lo podemos apagar desde el control nosotros. Desactivar los micrófonos. Creo que sale como Sí, claro. Mitzi y Mario. No sé quién sea. Mitzi y Mario. No sé quién sea. ¿Cuál tu Pelus? O le digo que te marque. Entonces, ¿es tu correo? Creo que hay, es que tal vez ellos no me están escuchando, pero hay compañeros de Conacor, Mitzi y Mario, creo que son los que están teniendo el audífono prendido, el micrófono prendido. No, sí, es permanente. Redes @Conafor.
y ahí te lo comente, ¿no? No lo están viendo, no lo están escuchando. Ok, gracias. Hasta luego. No. A la 3401 que le marques, Luis Torres. Un momento, estoy con los permisos de... No, la borré. Es que tenía mi nombre así, pero lo borré. Ah, ok. Hola, Betsy, ¿qué tal? Buenos días, habla Rubén de Semarnat. Oye, un favor, ¿te pudieras apagar su micrófono en la videoconferencia? Está prendido, por favor, y no nos dejan escuchar. Gracias. Ya, gracias. La siguiente. Buzón de voz. La llamada se cobrará al siguiente. Ok, la manera en que los murciélagos van a llegar a acercarse a los hatos ganaderos va a ser obviamente durante la noche, que son pues, las horas de mayor actividad para ellos y cuando generalmente los animales están durmiendo. Tienen en la saliva una enzima que se llama desmodasa, la cual va a impedir la coagulación de la sangre. Un solo ejemplar de estos puede llegar a consumir de 30 a 35 mililitros por noche. Entonces, obviamente esto habla de que no nada más va a llegar uno a comer, van a llegar varios dentro del mismo individuo o todos los individuos, y el animal puede seguir sangrando durante horas una vez que este murciélago los llega a consumir. Entonces, obviamente todo el hato ganadero se va a perder porque no hay ninguno que llegue a no comer de algún animal. El siguiente, por favor. El periodo de incubación es variable de especie en especie y esto va a depender de varias cuestiones. Entre ellas, la cantidad del virus transmitido, porque si no solo uno de estos individuos atacó al animal, sino 10 individuos atacaron al animal, obviamente la cantidad de virus que va a ingresar al sistema es mucho mayor. El tipo de cepa del virus que va a entrar en el sistema y el lugar de la inoculación, porque es un virus que ataca el sistema nervioso central. Entonces, no es lo mismo que un animal o humano, sea mordido cerca de la zona de la cabeza, de cuello para arriba, porque la transmisión de este virus va a ser más, la manifestación clínica o el que sea afectado va a ser menor porque el virus va a viajar de esta zona de la afectación o la mordedura hacia el sistema nervioso central, obviamente estamos hablando del cerebro, a que si uno de estos ejemplares ataca una de las extremidades, háblese de piernas, háblese de brazos. Entonces, para que el virus viaje de este sitio de afectación lejano al cerebro, va a tardar un poquito más en manifestar los síntomas. El virus viaja alrededor de 3 milímetros por hora desde el sitio de afectación hasta el sistema nervioso central, afectando principalmente y de manera como inmediata al músculo de la zona afectada y una vez que entra al sistema nervioso central, hay presentación de síntomas neurológicos. Estamos hablando que el periodo de incubación puede ser de entre 10 días hasta 6 meses y la mayoría de los casos se vuelven aparentes, o bueno, empieza ya a aparecer síntomas de las 2 semanas a los 3 meses. En el ganado bovino, el periodo de incubación es de 25 días a 5 meses aproximadamente. Y siguiente, por favor. Ok. Es importante saber que cuando se empiezan a tener manifestaciones de signos en la enfermedad de la rabia, los signos son prodrómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son específicos y que no vamos a saber de inmediato que se está tratando de una manifestación clínica por el virus de la rabia. ¿Qué pueden ser estos? Cefalias, bueno, dolor de cabeza, malestar general, hablamos de
dolor de articulaciones, que se sienten cansados, anorexia, algo que a lo mejor podríamos estar confundiendo con una gripa, podría ser una manifestación de que está empezando la enfermedad de la rabia a afectar al cuerpo. Por esta situación, cuando llegamos de la mordedura al músculo estriado, que es el primero en afectarse después de una mordedura, y llega a afectar a los nervios periféricos y de ahí pasa al cerebro, cuando estamos ya dentro de la fase neurológica, pues ya digamos que estamos hablando de que es una enfermedad mortal, aún con tratamiento, aún tratando de que el individuo supere esta fase. Casi siempre y en la mayoría de los casos, una vez que llega a las presentaciones neurológicas, el virus es mortal. Entonces, sí es muy importante que si en algún momento se tienen manifestaciones clínicas y tenemos un antecedente de que estuvimos en contacto con fauna, ya sea silvestre o animales domésticos, de los que no sabemos vacunados, inmediato se chequen porque no vamos a esperar hasta hay protocolos y hay situaciones en las que investigar este tipo de ejemplares antes para llegar a un diagnóstico pronto, saber que estos animales son o no portadores y entonces la situación. La siguiente, por favor. Es importante saber que en la transmisión de la rabia silvestre, hablando de la principal especie que lo está transmitiendo, les comentaba que es de manera exponencial y es un vector muy importante porque viven en colonias y a pesar de que no todos los individuos pueden estar infectados de la rabia, su transmisión entre ellos es entre lamidos, por los integrantes, la orina, la regurgitación de alimentos para poder, entre ellos para poder alimentarse a sus crías, etcétera, e incluso por aerosoles. Entonces, no recuerdo cuándo fue, pero tuvimos una plática en la universidad el año pasado y fue un compañero de Senacica, si no mal recuerdo, que son los que llevan también el control y estudios poblacionales de las cuevas aquí en Morelos, me parece que en algún punto de Tepoztlán, en donde nos decían que obviamente ellos se tienen que súper proteger porque pues les cae todo de arriba, ¿no? Y al ser un sitio totalmente cerrado, la vía aérea también puede ser uno de los medios de transmisión que a ellos les pueden afectar. Entonces, imagínense, si un animalito de estos o varios en una colonia están infectados, muy probablemente la colonia completa va a estar afectada y al momento de poderse trasladar en los diferentes puntos del estado, van a llevar de mucha manera, bueno, una manera mucho más rápida el virus de la rabia hacia las poblaciones cercanas. La siguiente, por favor. Comentábamos que la relación entre los murciélagos y la fauna silvestre, muchas de estas especies de carnívoros se alimentan son depredadores del murciélago. Entonces, los tlacuaches, los zorrillos, los mapaches, tejones, comadrejas, zorra gris que están aquí en México van a alimentarse de este tipo de ejemplares y es la manera en la que ellos, tanto al ser predadores como al murciélago al alimentarse de ellos, van a tener ese contacto para poder contagiarse del virus rábico. La siguiente. Y la relación entre fauna silvestre y el humano. Este es súper importante porque creo que hay poca concientización sobre el acercamiento de las especies hacia nosotros. Puedo poner como ejemplo, estas imágenes son de una plaza en Mérida, si no me recuerdo, por allá por la zona sur del país, en donde pues les dan de comer de la mano, o aquí no yéndonos tan lejos, en el Teposteco, igual los tejones, los cuatis que están allá en el cerro, también se acercan pues porque ya están acostumbrados a la interacción con los humanos, y pues a la gente se le hace muy fácil acercarse porque la foto, porque se ve bonito, porque la selfie, etcétera, y no tienen conciencia de la gravedad de este tipo de interacciones, por rabia y por otro tipo de enfermedades zoonóticas. Bueno, hablándose de
de animales que están dentro de un estatus de conservación, también nosotros podríamos ser un agente infeccioso para ellos. Entonces, es bien importante, bien importante que esta parte no se tome a la ligera, porque una vez que el animal está infectado, aparte de muchos otros factores, pierden por lo general el temor a acercarse hacia los humanos o acercarse hacia las zonas urbanas. Y en este caso, también los animales que normalmente son nocturnos pueden verse durante el día, pueden acercarse por comida, porque pues ya no tienen esta situación de temor, e infectar a animales domésticos o a las personas. En el año 2019, México fue el primer país, en el año 2019, en el que la Organización Mundial de la Salud validó que ya no teníamos rabia transmitida por Canis lupus familiaris, que es el perro, que es el principal vector, digamos, de la rabia hacia el humano, pero en el año 2022, a finales del año 2022, por mencionar alguno, porque hubo también otros casos en otros años, pero en este año en particular se está viendo muy seguido ya la afectación hacia la población. El 24 de diciembre, en Oaxaca, hubo un caso de 3 hermanos. Me parece que la más chiquita tenía 2 años, el siguiente tenía 6, 7 y la más grande tenía 8 años. En una población muy marginada de Oaxaca, un murciélago entró a la casa, atacó a los niños y 2 de esos 3 niños fallecieron en diciembre del 2022, obviamente positivos a rabia. A finales también el 30 de diciembre del año 2022, en Nayarit, una mujer fue atacada por un gato y presentó síntomas mucho después, se hicieron las pruebas, dio positiva a rabia. En este caso no sé si la persona falleció o no, pero justamente por este tipo de eventos tan seguidos en esa zona del país, se emitió un aviso, el gobierno federal emitió un aviso por brotes rábicos. En enero de este año en particular, también en Sonora, se dio el caso de una zorra gris positiva a rabia, en el cual, por lo último que pude documentarme, 9 personas tuvieron interacción con esta zorra y estaban siendo analizados para saber si también alguno de esos 9 personas tuvieron o tienen rabia. La siguiente, por favor. Ok, la relación entre fauna silvestre y los humanos. Aquí, pues, un poquito recapitulando lo que acabo de decir, dentro de las principales causas de la transmisión entre fauna silvestre y el humano están la invasión de territorio, lo que es pues bastante común, tanto en el estado como en otros estados del país. El que no se tenga vigente la vacuna de la rabia en los animales domésticos susceptibles a poder ser contagiados, perros, gatos, hurones, mapaches, porque también hay gente que tiene mapaches, hay gente que tiene animales silvestres que los tiene como mascota y son susceptibles a contraer rabia. No poder mantener alejadas a las poblaciones de murciélagos de las casas o los edificios públicos. Hay varias campañas en algunos estados hablando de edificios históricos, iglesias, haciendas, etcétera, que con cierta periodicidad tienen que mantener alejada a la población de murciélagos, precisamente para no tener un foco ahí de infección, y el mal manejo de ejemplares por gente sin conocimiento y con un mal criterio. Creo que el mundo está lleno de buenas intenciones, pero a veces esas buenas intenciones no se hacen con el conocimiento de cómo hacer bien las cosas. Entonces, pues, no falta la persona que en una carretera, seguramente es el caso de Sonora, de la zorra gris, en el que pues lo atropello, pero pues me siento mal y agarro, lo levanto para tratarlo de llevar, sin el equipo adecuado, obviamente sin el conocimiento de algunos signos clínicos, etcétera. Lo agarran al animal y pues los muerde, los araña, ya tuvieron contacto con ese ejemplar de mala manera. Entonces creo que esta parte es súper importante de recalcar, porque pues no debería de pasar de esa forma si es que se puede evitar.
No deben de ser manipulados ni alimentados para obviamente no atraerlos hacia las zonas urbanas por personas inexpertas. La siguiente, por favor. Bueno, ahí estoy marcando que no se agarren animales silvestres. Se debe de utilizar equipo de protección, guantes de carnaza, de goma gruesa, plazaperros, en algunos casos mandiles plásticos, al realizar autopsias o al momento de saber que a lo mejor un animal es sospechoso, el personal que hace ese tipo de investigaciones debe de cubrir todo lo posible para que no salpique en sí en algún tejido infectado. Este perrito que está ahí en esa foto es un caso que se dio en Jojutla en el año 2021, si no mal recuerdo. Nos lo mandó un colega a un grupo de veterinarios que tenemos acá, con una manifestación clínica bastante evidente de la enfermedad. Y después, meses después, si no me recuerdo, como un mes y medio después, se confirmó que era un caso positivo de rabia. Entonces, este animal lo llevaron a una clínica veterinaria, los dueños de este perrito, y no creo que hayan tenido como el mayor de los cuidados por la saliva, porque estaba agresivo, y era un cachorro de alrededor de 4 o 5 meses, si no mal recuerdo. Entonces, pues es bastante importante y prioritario dar la concientizar a la gente, a la sociedad, de que a pesar de que es una enfermedad mortal, es prevenible, porque si este animalito hubiera estado vacunado, obviamente no se hubiera enfermado. La siguiente, por favor. Ay, creo que no se va a ver el video, o no sé si le puedan dar play, tal vez lo logremos ver. Ah, sí. Ok, este tipo de presentaciones, mire, Jojutla en octubre de 2021, 4 a 6 meses de edad, fue atendido en una clínica de un colega allá. Los síntomas clínicos que se pudieron ver en él son desorientación, actitud agresiva, fotofobia e hidrofobia, babeo excesivo. Y aquí también quiero como aclarar una parte sobre la hidrofobia. No es que el perrito le huya al agua o no se pueda mojar, o la persona o etcétera, quien esté infectado. Se dice hidrofobia porque al momento de que el virus rábico entra dentro del sistema nervioso, empieza a afectar el músculo liso. Entonces, no puede deglutir, causa espasmos dentro del esófago y obviamente por eso no puede ni comer ni tomar agua. A eso nos referimos con hidrofobia en este caso. La sonrisa sardónica, pues como la pueden ver ahí, característica de los animales infectados de rabia. Se notificó, según la NOM 11 SSA, a las autoridades sanitarias, se procedió a la eutanasia para poder analizar al ejemplar, dando positivo en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDERRE. Entonces, sí, desde el 2021, aquí en Morelos tuvimos un caso positivo de rabia. Afortunadamente, aquí en Morelos no se ha sabido de algún otro, pero Jojutla está muy cerca. Entonces, pues yo los invito a poder prevenir este tipo de enfermedades desde los animales domésticos. La siguiente, porfa. La vacuna. Esta vacuna, estamos hablando ya de uso humano, se encuentra disponible, es una vacuna de virus inactivado para personal que atiende o que está más en contacto con animales, veterinarios, empleados que manejan animales, personal a cargo de fauna silvestre, personal de los laboratorios y otros que tengan alto riesgo de exposición, como los compañeros que les comentaba de Senacica. Y bueno, una persona que ha sido expuesta y nunca ha sido vacunada contra la rabia debe de recibir al menos 4 dosis de la vacuna. Esto, digamos, como que lo menciono de manera general, por si en algún momento se ocupa. La primera dosis es inmediato después de la exposición y las otras 3 dosis adicionales van a ser en el día 3, en el día 7 y en el día 14. Entonces, muy probablemente en el Instituto de Salud Pública aquí en Morelos se pueda conseguir esta vacuna para las personas que tienen mayor exposición a ser infectados. La siguiente.
Y pues, digamos, como para cerrar un poquito ya el tema, estas son algunas de las recomendaciones para tratar de mejorar el control de la rabia silvestre. La primera, yo creo que la más importante dentro del sector es la coordinación intersectorial para la aplicación de políticas públicas a través de los comités estatales de zoonosis con enfoque en estrategias integrales para control y prevención de rabia silvestre y urbana. Secretaría de Salud, Semarnat, Zagarpa, municipios de la Unión de Ganaderos y las universidades. La conservación de mayor superficie del hábitat natural de distribución para fauna silvestre. Esto, pues, creo que es un tema bastante controversial porque sabemos que no lo tenemos como muy claro como sociedad, porque de esta forma, pues, obviamente no estamos evitando que el ganado se introduzca a esas zonas, pues de manera planeada y pues con una justificación de meterlo ahí y de esa forma, pues afectar tanto a las poblaciones silvestres como a la población o al sector ganadero. Intensificar la vacunación masiva en ganado con diferentes vacunas y también en animales silvestres. Existe una vacuna de manera oral. Me parece que sí se llegó a hacer aquí en México, no tengo muy claro ese dato, pero en las poblaciones donde se sabía que había focos de infección de rabia, se dejaban comederos o agua para que se pudieran autovacunar de manera oral la fauna silvestre que estaba en esa zona, que podía ser susceptible a una infección. Entonces, como última, la realizar monitoreo de posibles focos rábicos silvestres en las zonas con reportes de eso, envío de las muestras al laboratorio. Creo que muchos de los casos también no tenemos como muy claro el panorama porque algunos seguramente no son reportados, como en este caso en Oaxaca, fue en una zona bastante marginal de la urbe. Entonces, pues a lo mejor ese caso sí se pudo reportar porque los niños fueron llevados al hospital, pero muchas de las veces estoy casi segura que no hay reportes suficientes para poder tener un mejor monitoreo de cuántos eventos tenemos en el país. La siguiente, por favor. La vacunación oral, la que estábamos platicando ahorita, de vacunas recombinantes del virus de la rabia para ayudar a reducir la ocurrencia de la rabia entre los reservorios silvestres, principalmente zorros, zorrillos y mapaches. Difundir información sobre las diferentes especies de murciélagos y evitar el contacto con murciélagos y cualquier otro reservorio silvestre. Aquí también es importante difundir esta información porque pues la idea no es satanizar a los murciélagos y obviamente pues una persona que no conoce de las especies, cómo se caracterizan, etcétera, probablemente van a empezar a atacar, que ya lo hacen, a especies que son frugívoras e insectívoras y no a los hematófagos, y ni así, o sea, los hematófagos no todos están infectados, no todos son vectores y obviamente cumplen una función dentro del ecosistema, o sea, por algo están ahí, hay que tener control de ellos, pero no satanizarlos de ninguna manera. Participación de los cazadores para el envío de muestras de carnívoros silvestres al laboratorio, coyotes, zorras, mapaches, zorrillos. Esto sería súper importante que en el caso, por ejemplo, de las sumas extensivas, los cazadores que están en algunas zonas dentro de los ejidos y municipios que se tienen aquí previstos para la cacería, si ellos tuvieran de alguna forma una capacitación para poder tomar muestreos de ejemplares que podrían estar presentando ese tipo de cosas, obviamente con capacitación, repito, sería excelente para tener un mejor también, un panorama más real de la enfermedad en el estado. Control de poblaciones de perros ferales en zonas rurales y prevención a través de la vacunación. Esto yo creo que lo puede hacer cualquier persona desde su trinchera, aprovechar de repente las campañas de vacunación pública. A veces dicen, no, pues le puse la primera vacuna y el perro ya tiene 6 años y jamás ha sido vacunado de nueva cuenta, ¿no? Entonces, yo en la clínica lo veo muy seguido, de que nunca se enfermó, nunca nada, bla, 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 pero a lo mejor es una persona que lleva a su perro al cerro a pasear o que lleva
que tiene una actividad de alto riesgo con ese ejemplar que no se ha vacunado o que no tiene su cuadro de vacunación vigente. Es prevenible, repito, entonces si se puede prevenir, deberíamos de tener pues un mejor control de esto que no afecte a la sanidad, a la sanidad social. Y creo que es todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Qué enfermedades transmite el Desmodus rotundus? La rabia, estamos hablando en este caso del virus rábico. Esa sería la enfermedad de la que el Desmodus rotundus es el principal vector, atacando primeramente al ganado y como segundo lugar al humano. ¿Se fue? Todavía estamos en sesión de preguntas. Amaro, muy interesante el tema. ¿Qué posibilidad hay de que esta enfermedad se propague? Pues la posibilidad es bastante grande porque todos somos susceptibles a la enfermedad y en el caso de los humanos, pues no todos estamos vacunados contra la rabia. Entonces, sí es importante tener cuidado, como ya lo mencioné, primero desde casa para tratar de controlar la rabia urbana con la prevención y vacunación de especies domésticas y en segundo con el control para las especies de fauna silvestre al no tener contacto con estas especies o si se tiene contacto ya sabemos que se tiene que notificar y que seguir un protocolo de vacunación si fueron expuestos. ¿Qué se puede recomendar a las personas que tienen mascotas de especies que pueden transmitir la rabia? Mascotas, si son cuestiones de especies domésticas, la vacuna es así, se puede encontrar en cualquier veterinaria y también en campañas de vacunación. Y si se tienen hurones, mapaches, zorras, etcétera, a pesar de que no existe una vacuna como tal para esas especies, se utilizan vacunas especiales de virus atenuados. Para ellos hay laboratorios que manejan vacunas de virus recombinantes y vacunas de virus atenuados. En el caso de este tipo de especies que se consideran, bueno, las tienen como mascotas, también se pueden vacunar. Nada más que aquí es importante de manera clínica decir que como no es una vacuna especial para esa especie, algunos pacientes sí tienen reacciones anafilácticas al ser vacunados, pero bueno, si no se previenen, pues ni modo, ¿no? Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta. Hay una más, Mónica, de David Valenzuela. Dice, ¿en qué se basa la validación para México de la no transmisión de rabia por perros? Esto considera perros y gatos callejeros y ferales. Pocos son animales vacunados. En esta validación estaban únicamente hablando de el tiempo en el que México no había presentado un caso positivo de transmisión de rabia por Canis lupus familiaris. Me parece que son 10 años de no haber presentado un caso de infección entre el perro y el humano. A eso se debió la validación de la OMS hacia México. En este caso, de los casos que se dieron en el 2022, que se supo de manera nacional, uno fue por gato y los otros 3 de estos niños que les comento fueron por murciélago. Ninguno fue por perro. Entonces, a pesar de que todavía existe el virus presente en la sociedad, no ha sido catalogado como uno que se transmita por la variante B1, que es la que transmite el Canis lupus familiaris. Y en el caso que les comenté de Jojutla en el 2021, al parecer no hubo un contagio. O sea, el perro salió positivo, pero no hubo contagio hacia un humano confirmado. Creo que son todas las preguntas, Mónica. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a los compañeros de la Semarnat. Si tienen algunas otras dudas, la grabación se va a quedar en Facebook y con gusto pasamos las preguntas. Muchas gracias, Mónica. Gracias.